Ariel, Redondear entonces, solamente lo que han dicho los compañeros, muy cortito, porque es cierto, esta guerra de Ucrania está perdida, pero los anglosionistas no se van a quedar tranquilos. Esto no termina aquí. Esto para eso han introducido y enloquecido a las poblaciones europeas de Finlandia, de Suecia, de las tres republiquetas bálticas, y por lo que he leído o han comentado, allí en Rusia se han descubierto algunas iniciativas, principalmente de gente o personas ligadas al MI6 y a la CIA dentro de las regiones del Cáucaso, de la propia Rusia, tratando de generar malestar, rebelión en poblaciones dentro de Rusia, más bien de orientación musulmana. Recordemos que Rusia es una panoplia, un abanico de culturas, de etnias, de lenguas, de idiomas, muy variado y muy amplio. Y que entonces esta gente venida de Occidente está tratando de generar lo mismo de siempre, ¿no? Malestar, confusión, rebelión interna, porque no van a perder la guerra, van a firmar, o en fin, se firmará alguna paz, pero no se van a quedar quietos. Para eso, digo, ya metieron a Finlandia, el país que inventó el verbo, la palabra finlandización, es decir, sinónimo de neutralidad desde hace décadas, supo mantenerse en la neutralidad en plena Guerra Fría, como lo fue Suiza, como lo pudo ser Austria y demás, y otros países. Entonces los enloquecieron a los finlandeses, a los suecos, y están todos armados, y el ministro de Defensa alemán, este hombre que yo no entiendo cómo no se ponen colorados a la hora de decir estupideces, dijo que la próxima guerra con Rusia, sin duda, no sé si va a ser en los próximos 20, 35 o 40 años, dijo algo así, y que hay que prepararse para eso. Entonces, esta gente va a seguir en esta rusofobia, en esta locura. Y acá quiero hacer un llamado, yo un poco a la distancia, yo estoy en Argentina, a los hermanos españoles, porque hay un dicho en Argentina que lo inventó un político argentino, que fue presidente en realidad, que dijo: yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero no me pidas que ingrese al cementerio contigo. Si tú te quieres morir, en este caso Europa, a mundo anglosajón y demás, destruir toda tu capacidad, hazlo tú, yo me quedo afuera. Yo te acompaño hasta la puerta del cementerio. Y en este caso específico, España, el pueblo español, no con Pedrito Sánchez ni con esos socialdemócratas de cuarta categoría, todos entregados al atlantismo, todos, desde Felipe González, Zapatero, todos esos que nos hablaban, venían a América Latina a hablar de democracia y fueron de rodillas a entregarse allí a Biden. Pedro Sánchez corriéndolo por los pasillos de la OTAN a Biden para sacarse una foto con él, una vergüenza, en fin. Pero la España de verdad, esa España patriota, nacionalista, esa España que todos amamos y queremos, tiene un diferencial, una oportunidad que no tiene el resto de Europa. El resto de Europa, digo Francia, Alemania, los Países Bajos, la propia Italia que tiene, creo que es la quinta o la séptima flota de los Estados Unidos en Nápoles. No es joda, ¿eh? No es joda tener presencia de la flota norteamericana dentro de tu propio país con soldados y demás. Pero eso es otro capítulo. Pero España tiene, a diferencia del resto de Europa, una oportunidad magnífica, que es América Latina. América Latina. El resto de Europa indefectiblemente está atada al salvavidas atlantista que le tirarán o no los anglosajones. En cambio, España tiene una puerta de salida interesante, que es América Latina, los países de América Latina, la vinculación con ese mundo que están haciendo, que son los BRICS, que son ese mundo de cooperación, que no digo, no quiero decir con esto que son buenos. Los chinos no son buenos y amémoslo porque son buenos, porque nos van a amar. Negativo, eso no es así. El mundo no funciona así, cada uno defiende sus intereses. Pero lo que quiero decir es que España tiene en América Latina, si lo reconstruye bien, porque hay cosas que en las últimas décadas, no antes, en las últimas décadas, ha herido bastante la relación con América Latina, la élite española, a esa me refiero, no el pueblo español. Yo voy a ya, España y es como estar en mi país y hablo con mis amigos y son amigos entrañables y nos queremos. Pero digo, el pueblo español tiene en América Latina
una puerta de salida, una puerta de vinculación a ese mundo que nace. Porque además recordémoslo, para el resto de Europa, la Europa elitista, alemana, neerlandesa, la francesa, España, Portugal, Grecia, son países de cuarta. Para ellos son racistas con ustedes también. No los Ujú. consideran mucho. Es triste decirlo, pero es así. Para un alemán, Europa se termina en París. De ahí para abajo es medio África, estos son medio raros, medio les gusta la joda, no son gente seria, no son abnegados, no son puritanos como nosotros, etcétera, etcétera. España tiene que le dio la espalda a América Latina después que los ingleses los convencieron de que ellos eran malos, ustedes eran malos. Convencieron los ingleses, la leyenda negra, de tema que voy a hablar en mi canal este domingo con Marcelo Gullo, esa leyenda negra que escribieron los ingleses contra España, los españoles también la compraron y la repitieron a lo largo de estos siglos. Pero es hora de cambiar, porque hay una oportunidad. España con América Latina, mirando hacia ese mundo que viene desde Asia, tienen mucho para crecer, para aportar y para mejorar. Claro, tú me dirás, Juan Carlos tiene que estar todavía preocupado a ver si Corín le devuelve los 60 millones de dólares y Felipe VI está muy atento a ver si es cornudo o no es cornudo. Entonces yo entiendo que hay temas más importantes que el destino del pueblo español, porque esta gente sabemos en fin, funcionan en otra dimensión, no en la realidad de la pequeña y mediana empresa española, del comercio, de la industria, de la persona que trabaja. Voy muy a menudo a España, estuve hace 2 meses, me asombró la cantidad de repartidores de pizza en bicicleta que hay en España. Esos chicos tendrían que estar trabajando en cosas productivas, en empresas, en fábricas, en crear valor, no repartiendo pizzas para Pizza Hut, que además Pizza Hut financia al Estado de Israel contra Gaza. Digo, hasta en eso está mal. Pero quiero decir, esa España que fue productiva, que tuvo una agricultura, un vino, una cultura, una pesca, esa España tiene que mirar a América Latina porque los europeos del norte no la van a admitir nunca en el club de la élite. Nunca. Y Pedrito Sánchez podrá ir de rodillas y no va a ser aceptado. Fue astuto, si lo ves bien, hace un par de meses, Macron dijo, yo también quiero ir a los BRICS. Bueno, al final le dijeron que no, porque los BRICS, pero fue astuto, los franceses son astutos. Dice, ese club es el que viene, porque como decía Juan Antonio, la OTAN y el club de la OTAN es necrológico, hablan de muerte, de bombas, de masacrar, de destinar miles de millones de euros a bombas y a guerra y un ejército más poderoso. Y ese no es el mundo que viene. No quiere decir que el mundo que viene sea pacifista y paz y amor, no. Pero hay un mundo donde pueden las cosas ser un poco más cooperativas. Y esa España, la España de hoy, no se puede perder esa oportunidad. América Latina, no digo Argentina, porque acá tenemos un energúmeno Milei que vive en otro mundo, entonces Argentina hoy no es el momento. Pero los amigos de Chile, de Brasil, de México, de Colombia, ahí pasan cosas y esa gente, con un trabajo bien hecho y de verdadera empatía, podrían hacer, junto con España y con Portugal, un poderosísimo núcleo. Imagínate que hablamos el mismo idioma, estamos hablando el mismo idioma. Los franceses con quién hablan, con los africanos y más o menos. Los ingleses con nadie, porque los ingleses masacraron a todo el mundo, no los quiere nadie, imagínate. En cambio, España siempre es bien querida por América Latina. Entonces, concluyo con esto, hay una oportunidad histórica, habrá que cambiar esa élite madrileña, barcelonesa, no lo sé de dónde, que todavía cree que es europea del norte y van a ser aceptados por la élite de Zúrich, por la élite de Hamburgo o de los Países Bajos, que les recuerdo son de origen ellos son los esclavistas. El primer cártel de la droga mundial fue el banco HSBC, radicado en Hong Kong, inspirado por la corona británica. Ellos fueron los que hicieron las guerras del opio en China. O sea, el primer Chapo Guzmán fue la reina de Inglaterra. No nos confundamos. Entonces, España tiene una oportunidad con nosotros. Vénganse para acá, establezcan vínculos. Y yo puedo decir, y con esto concluyo, Alberto, que
Hubo unos años, allí en los años 80, 90, 90 te diría, los 90, principios de los 2000, cuando esa España todavía muy próspera y luminosa, venía a América Latina muy, diría paternalistamente, casi que sobrando a los gobiernos latinoamericanos. Venía Repsol, venía la otra, Telefónica y varias empresas españolas como diciendo, voy allá con los subdesarrollados. Cambien ese chip, cambien ese chip. Están pasando cosas en América Latina, van a pasar cosas y sobre todo van a pasar cosas en el mundo. En el mundo, miren para aquel lado. Y América Latina, África también, van para ese lado. Porque acá ya nos dimos cuenta, todo esto que nosotros hablamos aquí y en algunos pocos canales europeos, pocos, muy limitados, como es Negocios TV y alguno más, a lo cual participamos todos nosotros, el resto tiene un discurso negativo, que desconoce la realidad. Aquí están pasando cosas en este mundo y están pasando cosas de aquel lado. Y España no se las puede perder. Europa del Norte, Alemania, Francia, los Países Bajos, los van a llevar a meter, a introducirlos al cementerio. Ustedes ya están en la puerta, ya están en la puerta. No entren al cementerio porque estos anglosajones mueren con las botas puestas, mueren con las botas puestas. Los van a hundir si es necesario, primero ustedes y después quizás ellos seguro. Pero ellos como son muy traidores, en algún momento también los van a abandonar a ustedes. Entonces, España, mira lo que está pasando en otras partes del mundo, bájate del caballo, piensa que aquí también están pasando cosas interesantes, hay gente muy inteligente, tenemos los mediocres como Milei, Bolsonaro y algunos más, pero están pasando cosas. Este es el mensaje que quería dejar al final, Alberto.